Como sabemos, la Biblia es la verdad revelada de Dios. Y claramente ofrece precisamente la perspectiva de Dios, que es muy distinta a la perspectiva del hombre. La manera de pensar del ser humano es muy limitada. Por eso muchas veces la escritura puede parecer muy dura, muy terminante, y sobre todo en lo concerniente a la condición humana. Dice que todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Y vamos a leer el pasaje de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18, el clásico pasaje que habla del estado del hombre, que dice, como está escrito. Pablo está citando textos del Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventuras hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, acá tenés un ejemplo muy claro de que la palabra de Dios parece muy terminante. Y hasta podemos pensar que generaliza demasiado. No hay ni siquiera una persona buena. Sin embargo, podemos pensar en mucha gente que, bueno, hace buenas obras, que tiene buen testimonio, que ayudan a otros. Dice que todos tienen la garganta como un sepulcro abierto, que todos tienen una lengua engañosa. Están así, todos maldicen, todos expresan amargura. Sin embargo, nosotros conocemos personas que son amables, que sonríen todo el tiempo, que son amigables. Sin embargo, acá dice que todos mienten. No hay nadie que sea sincero, por ejemplo. Todos son violentos. Todos son capaces, dadas las circunstancias apropiadas, de derramar sangre. Tan así es. Ninguno tiene paz en su corazón. Dice que no conocieron camino de paz. No hay nadie que tenga paz en su corazón. Sin embargo, conocemos personas que parecen muy pacíficas. Personas que podemos decir, mira, esa persona no mata ni una mosca. ¿Conocés gente así vos? Y finaliza diciendo que ninguno tiene temor de Dios. Sin embargo, ¿cuánta gente religiosa conocemos? Muchísima. Gente que es capaz de ir de rodillas en procesión, gente que es capaz de hacer sacrificios, gente que se viste de determinada manera, que sale vestidos de traje, casa por casa, a tocar timbre y hablar de lo bueno, lo que ellos entienden como la palabra de Dios. Conocemos mucha gente así. ¿Cómo es que dice que nadie tiene temor de Dios? Yo creo que todos conocemos personas que podemos llamarlas buenas personas. Podemos decir que son buenos, que son buenos padres, buenos hijos. Hasta he llegado a escuchar de algunas personas que solo les falta conocer a Jesús. Son tan buenas que solamente les falta eso. Yo creo que vos habrás dicho algo así. Bueno, pero eso es lo que nosotros vemos. Por eso te decía que
La Biblia muestra la percepción de Dios del universo, el punto de vista de Él, su perspectiva, que es muy distinta a la nuestra. Nosotros vemos que esas personas son amables, son buenas, que sus obras son buenas, pero no es lo que Dios ve. La Escritura dice que lo que para nosotros puede llegar a ser bueno y hasta admirable, para el hombre es basura, para Dios, perdón, es basura, es abominación. Así dice el pasaje de Isaías 64:6, y te la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, que vos sabés que eran las personas modelo de Israel, los más espirituales, los más sabios, los más obedientes a la ley. Le dice en Lucas 16:15, y te voy a leer la Nueva Versión Internacional: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Eso que parece tan admirable de estas personas, a los ojos de Dios es detestable. Y dice claramente: Dios conoce sus corazones. Por eso la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno, no hay un solo corazón. Porque Dios ve lo que hay en nuestros corazones. Dios nos conoce más que nosotros mismos. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, conocía el corazón del hombre, sabía y sabe lo que hay en el hombre. En Juan 2:24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús sabía lo que había dentro de las personas. Él andaba por Galilea, por Judea, por Samaria, por Perea, y se le acercaban las personas y él los conocía. Nadie los podía engañar. Por eso cuando se acercó este hombre que vamos ahora a leer en este pasaje, este hombre podríamos considerar que era el candidato perfecto para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús enseguida supo que no era así. Vamos a leer Lucas 18, versículos 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ni siquiera, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, siempre para estudiar un pasaje tenemos que entender el contexto. Y nosotros lo venimos leyendo domingo tras domingo, siguiendo el hilo de la historia. Y recordamos que unos fariseos le habían preguntado al Señor Jesús, de mala manera, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Porque ellos veían que el Señor Jesús afirmaba ser el Mesías, y ellos, los judíos, esperaban un Mesías poderoso, un gran guerrero, un capitán de un ejército que eche a los soldados romanos de Israel. Pero era todo lo contrario. Jesús, en vez de rodearse de soldados, se rodeaba de gente pobre, de enfermos, de pecadores. Sus seguidores eran gente humilde, sin estudios. Y dice en el versículo 17-20 de Lucas, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya estaba ahí, aunque esos fariseos no podían verlo, porque el reino de Dios estaba avanzando de una manera interna en aquellos que creían en el Mesías. Entonces la pregunta es, ¿quiénes entran en el reino de Dios? Y vemos, el Señor relata unas parábolas donde muestra que los que pueden entrar al reino de Dios son aquellos que se humillan a sí mismos, aquellos que entienden que no tienen ningún mérito delante de Dios, que son miserables como el publicano que se golpeaba el pecho y ni podía levantar la vista y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Alguien que solo podía depender de la gracia y la misericordia de Dios, no tenía ningún mérito que presentar. Esos pueden entrar en el reino de Dios. Los que saben que son pecadores y se arrepienten de sus pecados. Pueden entrar los que son como niños pequeños, ¿recordás? Son como bebés, dependientes. Los bebés son dependientes de sus padres. No hacen nada para ganarse el favor de ellos. Así como esos bebés tienen que ser delante de Dios. Esos son los que entran en el reino de Dios. Pero definitivamente no entran los que se creen que merecen entrar. Los que creen que son buenos, los que creen que son espirituales, que no tienen nada de qué arrepentirse. Como el fariseo de la parábola, que se paraba delante de Dios y oraba para sí mismo en vez de orar para Dios. Y decía, gracias porque soy tan fantástico. Alguien así nunca puede entrar al reino de Dios, porque es necesario el arrepentimiento. Y esta gente, estas personas que son así, no se arrepienten. Y como decíamos, el Señor conoce el corazón del hombre. Nosotros podemos engañarnos, podemos pensar, esa persona seguramente es un hijo de Dios, y no es así. El que sabe es Dios. Nosotros nos dejamos engañar por las apariencias, como le dijo el Señor a Samuel cuando Samuel estaba buscando el siguiente rey de Israel. Y en 1 Samuel 17 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, cuando este hombre del pasaje se acerca al Señor Jesús,
a los ojos de cualquiera parecía el más temeroso de Dios. Pero el Señor Jesús no lo vio de esa manera. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice Lucas 18:18. Este relato aparece en los 3 evangelios sinópticos, de Mateo, Lucas y Mateo, Marcos y Lucas. Y aparece con ciertas variantes, así que si leemos esos 3 pasajes, podemos ver con cierto detalle las características de este hombre. Vemos que era un hombre principal, dice Lucas. Esto significa que era un dirigente de la sinagoga, una persona muy importante de la sinagoga, alguien muy respetado. Y si tenía un cargo como ese, quiere decir que era un hombre recto, un hombre obediente a la ley, ortodoxo en sus creencias, de muy buen testimonio. Y en Mateo se nos dice que era joven. Así que, si se consideraba un hombre joven, no pasaba de los 40 años y probablemente tuviera bastante menos. Y también se nos dice que era muy rico. Si era un hombre joven, muy rico, probablemente provenía de una familia rica, una familia acaudalada. Así que bueno, tenemos esta información y podemos decir que este hombre era alguien que inspiraba simpatía, que inspiraba respeto. Alguien educado, alguien de buen parecer, religioso. No dudaríamos en hacerlo pasar y sentarlo acá y compartir con nosotros como uno más. Y Marcos nos cuenta la manera en que este hombre vino delante del Señor. Porque Lucas es un poco escueto en la descripción, pero mira lo que dice Marcos sobre la manera en que este hombre vino. Dice Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vino corriendo delante de él y se arrodilló, se humilló delante del Señor Jesús. Él no estaba ni enfermo ni endemoniado. Era común que vengan los enfermos y se arrodillen delante del Señor a pedirle su favor, o los endemoniados. Pero este hombre era completamente sano, joven, y no le importó lo que pudieran pensar los demás. Él fue corriendo y se postró delante del Señor Jesús por el solo hecho de que tenía inquietudes espirituales. Si te acuerdas de Nicodemo, por ejemplo, Nicodemo fue a hablar con el Señor Jesús de noche. Este hombre no, este fue en pleno día y delante de todos. No le importó lo que pudieran decir de él. Mirá, el principal de la sinagoga ahí arrodillado delante de Jesús. Sabemos que los fariseos se iban a oponer. Él sabía que iba a tener crítica de los demás. No le importó nada de eso. Pero evidentemente, toda esa religiosidad y todos esos esfuerzos de tener una moral alta y de vivir de esa manera fiel a la ley, no le provocaba paz en su corazón. Al contrario, vemos que era una persona que estaba muy inquieta y ansiosa, fue corriendo a los pies de Jesús. Todo ese legalismo, evidentemente, no llenaba su corazón. Algo le faltaba. Y la manera en que se refiere al Señor también es sorprendente, porque le dice Maestro bueno. Vos sabés que no hay ningún escrito desde los tiempos antiguos en que se nombre a un rabino de esa manera, Maestro bueno. Porque los judíos consideraban que alguien bueno
implicaba que no tenía pecado y que tenía completa bondad. Este hombre le dice, maestro bueno, a Jesús arrodillado, porque evidentemente él entendía que Jesús era alguien especial y que Jesús podría darle la solución que le estaba buscando. Jesús podría contestar la pregunta que quemaba su corazón. Entonces dice, fue corriendo, se postró delante de él, hincó su rodilla delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acá tenés el problema central que lo angustiaba, la vida eterna. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? Evidentemente, este hombre entendía que toda esa religiosidad, toda esa vida recta que él tenía no alcanzaba para eso. Ahora, cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de una vida que no tiene fin. Porque un hombre pecador que no muere nunca vive un infierno. Imagínate, cada vez más pecador, cada vez más resentido y cada vez más viejo. La vida eterna no tiene que ver con la cantidad, siempre tiene que ver con la calidad. La vida eterna, bueno, es eterna, pero es una vida verdadera, es una vida de comunión con Dios, es la vida que solamente Dios puede dar. Una vida de paz, de armonía, de equilibrio. Y evidentemente este hombre no tenía nada de eso. Y sabía que todos sus esfuerzos no le estaban sirviendo. El que no tiene vida eterna está muerto, muerto espiritualmente. Y este hombre fue a la persona adecuada, porque Jesús es la fuente de vida, Él es la vida. 1 Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Entonces, este hombre, principal de la sinagoga, de acuerdo a su manera de pensar, fue a preguntarle al Señor Jesús, ¿qué buena obra tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué bien haré? ¿Cómo se le pregunta? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Él consideraba que era algo que debía hacer, que se lograba con obras. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le podría responder eso. Y podríamos esperar que Jesús le respondiera como hizo en otras ocasiones. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Podría haber respondido algo como eso. O, como dice en Juan 4:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el Señor, como conocía el corazón de este hombre, y sabía que había en ese corazón algo que iba a impedirle recibir la vida eterna, en vez de contestarle la pregunta, bueno, le devuelve otra pregunta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. El Señor no estaba diciendo que Él no era Dios. No estaba diciendo yo no soy bueno. No estaba negando su deidad. Estaba confrontándolo, estaba moviéndolo a que piense por qué lo llamó de esa manera. Si solamente Dios es bueno, entonces él tenía que llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Ahora, el Señor sabía que este hombre no pensaba de esa manera, que su razonamiento, su pensamiento sobre Jesús, aunque consideraba de que era una persona especial, tenía una mirada todavía superficial sobre él. Y también tenía una mirada superficial sobre sí mismo, como vamos a ver un ratito. Entonces, como el joven le preguntó qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús
le recordó la ley. Si él pensaba que había que hacer algo, dice, bueno, si querés hacer algo, ahí tenés la ley. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. El Señor, si vos te fijás, cuando enumera estos mandamientos, habla de los últimos 5 mandamientos de la tabla. Los primeros 5 se refieren a Dios, apuntan a Dios. Gracias. Apuntan a Dios. Y los últimos 5 hacia el prójimo. Y evidentemente se consideraba que lo que se referían al prójimo, en amar al prójimo, eran los más fáciles de cumplir, los más prácticos. Pero el Señor no le estaba diciendo estos mandamientos para que él entienda que cumpliéndolos iba a alcanzar la vida eterna. Todo lo contrario. Él les muestra, les recuerda los mandamientos para que él reconozca que no podría cumplirlos. Porque los mandamientos son para eso, para que las personas reconozcan su pecaminosidad. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley, para que tomemos conciencia de nuestro pecado, no para que nos salvemos cumpliéndola. Sin embargo, este hombre, sin ninguna clase de convicción de pecado, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que era chiquito. Desde que tengo conocimiento de bien y de mal, guardé estos mandamientos a la perfección. Recién te dije que tenía una noción muy superficial de quién era el Señor Jesús y también una noción muy superficial de quién era Él. Él decía, yo esto lo guardé desde mi juventud. Podríamos preguntarle entonces a este joven, bueno, si vos guardaste los mandamientos desde tu juventud, de manera perfecta, entonces ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Cuál es tu angustia? Sin embargo, vino corriendo y se hincó a los pies del Señor Jesús. No tenía paz. Y en el Evangelio de Mateo vemos que el joven, después de decir eso, le hace otra pregunta al Señor Jesús. Fíjate, Mateo 19:20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Quería más mandamientos. Quería una fórmula que cumplir para alcanzar la vida eterna. ¿Qué más tengo que hacer? Lo que le faltaba hacer era rendirse a la misericordia de Dios. Era reconocer al Señor a Jesús como su Señor y Salvador. Pero nunca iba a alcanzar la vida eterna por sus propios esfuerzos. Y el Señor Jesús ahora le iba a mostrar el camino de la gracia. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más me falta? Dice, bueno, ¿sabes que te falta? Vender todo lo que tenés. Vendelo, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Ahora esto sí que nos sorprende, ¿no? Ya nos sorprendió que el Señor le dijera, ¿por qué me dices, maestro bueno? Y ahora le dice esto. A nadie le puso tantas trabas el Señor Jesús. Leemos que cuando alguien se le acerca, viene a Él, el Señor le dice, sígueme. Pero antes de decirle a este, sígueme, le dice, primero, vendé todo lo que tenés. Es que el Señor estaba diciendo con esto que, bueno, si hacía esa obra, esa buena obra, iba a alcanzar la vida eterna.
¿Por qué no le dijo simplemente, confía en mí y seguime? ¿Sabes qué? Precisamente eso es lo que le estaba diciendo. Eso era lo que le estaba diciendo, con otras palabras. Le estaba diciendo, confía en mí y seguime. Porque el Señor sabía que este muchacho, este joven, tenía que deshacerse de aquello en que tanto confiaba, sus riquezas. Este hombre, tan a los ojos humanos, tan perfecto, tenía un pecado muy profundo. El amor a las riquezas, la Biblia la llama codicia o avaricia. Y la Biblia dice que la codicia o la avaricia es idolatría. Este hombre era un idólatra. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El amor al dinero es idolatría. En el Sermón del Monte el Señor Jesús había dicho, Mateo 6:19 en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla del ojo bueno y el ojo malo es el ojo codicioso. Aquel que tiene la mirada codiciosa dice que está en completas tinieblas. Vive en tinieblas. Puede pensar que está en la luz, pero está en las tinieblas. Cuidado, dice, que tu luz no sea en tinieblas. El Señor dice que aquel que ama las riquezas, que confía en las riquezas, es como un terreno, su corazón es como un terreno lleno de espinos. Esto lo dice en la parábola del sembrador, la parábola de los 4 tipos de terreno. En Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño de la riqueza es justamente que las riquezas hacen pensar a las personas que pueden confiar en ellas. Pero el Señor dice, cuidado con hacerte tesoros en la tierra, porque te la pueden robar, se puede arruinar. Hacé tesoros en el cielo. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor lo confrontó para que este hombre pudiera destruir lo que le impedía llegar a Dios, ese ídolo que le impedía alcanzar la vida eterna. Este hombre que para el resto de las personas parecía alguien admirable y que decía que él cumplía con todos los mandamientos desde su juventud, estaba faltando al primero de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor, en su amor,
en el Evangelio de Mateo dice que lo miró y lo amó, dice. En su amor lo confronta con el pecado para que este hombre pueda arrepentirse, porque sin la conciencia de pecado es imposible el arrepentimiento. Ahora, este requerimiento es para este hombre en particular. Esto no se lo dijo a todos los que tenían riquezas. José de Arimatea era un hombre rico, Nicodemo, que fue a él de noche, el Señor le dijo que venda todo y lo siga. Y en la Biblia vemos a muchos hombres ricos. Abraham, Isaac, Jacob eran personas ricas. Job. El problema es el amor a las riquezas, la confianza en las riquezas. Y tal vez te tranquilice a vos pensar que, bueno, este requerimiento del Señor es para ese hombre en particular. Pero ¿no tendrás vos también el mismo ídolo? La codicia y la avaricia tienen una característica muy particular, algo que la diferencia del resto de los pecados, algo muy sutil. ¿Y sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica? Que las personas no se identifican con ese pecado. Como pastor, te puedo contar que muchas veces vienen personas y me dicen: yo he sido adúltero, yo soy fornicario, o tengo determinado vicio, o miento. Pero jamás se me acercó alguien a decirme: pastor, yo soy avaro, yo soy codicioso. Nadie se ve a sí mismo como avaro o codicioso. La codicia se disfraza. Entonces las personas tienden a pensar que, bueno, no, yo soy una persona muy trabajadora, extremadamente trabajadora, soy una persona muy responsable, previsora, me preocupo mucho por mi familia, y todas estas cosas que son buenas en sí mismas, en realidad lo que están escondiendo es ese pecado. Cuidado. Cuidado. Porque la codicia es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Porque el dinero toma el lugar de Dios. Confío en el dinero, confío en la riqueza, confío en mi trabajo, en mi casa, en las cosas materiales. Y si eso me faltaría, me desmorono. Cuidado. Y después de haberle dicho esto a este hombre, recién ahora el Señor le dice: y ven, sígueme. Lo que le dijo en definitiva es lo que el Señor le dice a todos: que aquellos que quieren seguirlo deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir. Y negarse a sí mismo tiene que ver con eso, por ejemplo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovecha de tener un montón de plata abajo del colchón sin perder tu alma? ¿De qué te sirve? Ahora, el Señor le dice: bueno, haz eso y ven y sigue. ¿Y vos qué te parece? ¿Este hombre estaría dispuesto a hacerlo? ¿Estaba este hombre tan
comprometido con su búsqueda de la vida eterna como para llegar a hacer eso? ¿Estaba dispuesto este hombre a reconocer el señorío de Jesucristo y seguirlo, dejando atrás su ídolo? ¿Era tan valiosa la vida eterna para él? ¿Y vos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejar todo y seguirlo al Señor? La respuesta del joven fue trágica. Porque dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Podemos ver casi como en una película, ¿no? Este hombre que estaba ahí arrodillado delante del Señor Jesús y reconociendo que el Señor Jesús era alguien especial, muy entusiasmado, esperando que el Señor Jesús le dé la solución a sus problemas. El Señor Jesús le dice eso y podemos ver casi el cambio de su rostro. Como dice en la Escritura muchas veces, desnudó su rostro, ¿no? Y su semblante decayó, dice, se puso muy triste. Dice que Mateo, que se fue triste. Se paró este hombre y se fue caminando muy triste. Muy triste le resultaba a este hombre dejar a Jesús, pero más tristeza le producía dejar su ídolo. El Señor Jesús lo puso una balanza delante de él. No se puede servir a dos señores, o servirse a Dios o servirse a las riquezas. Y la balanza se inclinó para el lado de las riquezas. Se fue muy triste, dándole la espalda a lo que había venido a buscar, la vida eterna. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es casi un cuadro, o una película, ¿no? Imagínate al Señor Jesús observando cómo este muchacho se va. Y los discípulos que habían observado todo esto estaban asombradísimos. Mirá lo que dice Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Claro, los discípulos habían visto a este muchacho y dijeron acá, este es perfecto para el reino de Dios. Tiene todas las características, porque encima de que es una persona con preparación, con estudios, es rico. Y vos sabés que los ricos, para los judíos, la riqueza era sinónimo de bendición de Dios. Aquellos que tenían riqueza, quería decir que Dios los había bendecido especialmente. Y esta bendición se multiplicaba porque al tener mucha riqueza, podían dar más ofrendas que el resto, entonces mayor bendición recibían. Y este era rico y encima se arrodilló delante del Señor Jesús. Si había alguien que tenía que entrar al reino de Dios, era él. Y no, se fue triste, estaban asombradísimos. Y el Señor Jesús le dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, si es muy difícil, pero es posible. Bueno, ¿sabes lo que dice el Señor? Bueno, sí. Pero es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, tenés un camello, ¿viste lo que es un camello? Es el animal más grande de Palestina. Camello es mucho más grande que un caballo, tiene la joroba. Bueno, tratá de hacerlo pasar por el ojo de una aguja. Y vos me decís, no, yo escuché muchas veces
que no se refiere a un camello o no se refiere a una aguja. Vos me vas a decir, no, en realidad la palabra camello, ¿cómo es que es en camelos? Significa también cuerda o soga. Camilos en realidad. No, camelos es camelos, camilos es camilos. Pero de todas maneras, suponete, vamos a darte la razón en eso, que no es así, es un camello. Trata de hacer pasar una soga, y se refiere a la soga de los barcos, por el ojo de una aguja. Es imposible. Pero el Señor Jesús está hablando de un camello. Es la misma palabra que utiliza en Mateo 23 cuando dice, ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. No está diciendo se tragan una soga. Se tragan el camello. Y después dice, no, lo que pasa es que se trata de una puerta pequeña por la que el camello tiene que arrodillarse y pasar con dificultad. Mentira. No, no. No hay evidencia de una puerta así en el muro de Jerusalén, de hecho. Se trata de un camello y de una aguja, porque el Señor está diciendo, es imposible. Y hay muchos predicadores que tratan de hacer que sea posible lo que el Señor dice que es imposible. Es imposible. No podés hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. El Señor está diciendo que es imposible porque aquellos que confían en las riquezas no pueden servir al Señor Jesús. Como leíamos hace un ratito, en el Evangelio de Mateo, ahora te lo voy a leer en el Evangelio de Lucas, Lucas 16:13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios o a las riquezas. No hay posibilidad, no hay posibilidad, no es así, es imposible, es imposible. Por más que seas rico y que tengas, como este joven, toda la apariencia de piedad, no vas a entrar al reino de Dios por tus obras. El Señor dijo estas palabras fuertes, chocantes, sorprendentes para causar un efecto. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ese era el efecto que el Señor buscaba provocar con esas palabras. ¿Quién entonces puede ser salvo? Si los ricos no pueden ser salvos, si una persona como esa no puede ser salvo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos lo describe también de una manera más intensa. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Imagínate esto, Dios, Jesús, Dios hecho hombre, mirando a los discípulos, mirándolo con esos ojos llenos de sabiduría, de esos ojos intensos y llenos de amor, del más tierno amor, diciéndole, no, es imposible para los hombres, solo Dios puede hacerlo. La salvación proviene de Dios del principio a fin. Para los hombres es imposible alcanzar. Juan 1:12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Todo lo contrario de lo que hizo el joven. El joven rico no quiso dejar las posesiones y no siguió al Señor Jesús. Pero los discípulos sí, hicieron exactamente eso. Lo que el Señor le pidió al joven rico. Dejaron todo y lo siguieron.
Y en el Evangelio de Mateo, vemos que después de decir eso, Pedro hizo todavía una pregunta al Señor Jesús. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y nosotros podemos pensar que esta pregunta demuestra interés, que Pedro estuvo mal en preguntar esto. Pero el Señor Jesús no lo vio así, porque no lo reprendió. No lo reprendió por la observación, le reconoció que es así, que dejaron todo y lo siguieron, y le contestó la pregunta con una hermosísima, maravillosa promesa. Él les dijo, de cierto os digo, acuérdate cuando el Señor dice de cierto os digo, es algo extremadamente importante, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Estos discípulos habían hecho exactamente lo que el Señor pedía. El joven rico, con todas sus riquezas, se fue completamente empobrecido. Y estos hombres que abandonaron todo, completamente pobres, estaban completamente enriquecidos. Entonces, el Señor está hablando de esos discípulos y de todos aquellos que están dispuestos a abandonarlo todo y a seguirlo. A ellos se le otorga las completas bendiciones de la vida eterna, exactamente lo que ese joven estaba buscando. Dios no es deudor de nadie, y aquellos que están dispuestos a abandonarlo todo reciben mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Los que abandonan todo reciben el tesoro escondido de la parábola, reciben la perla de gran precio. El pasaje paralelo de Mateo dice, Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ese joven rico que era de los primeros, los principales, es ahora de los últimos. Dice que recibiremos 100 veces más de lo que nosotros dejamos acá en esta vida y después la vida eterna. El Señor dice que en este tiempo tendremos persecuciones, que la gente se opondrá a nosotros, pero nosotros tenemos todo. Y en cuanto a posesiones materiales, lo poco o mucho que tengamos, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros podemos gozar en esta vida con completa paz, con lo poco que tenemos, o lo mucho que tenemos, porque confiamos en Él. Y dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, por mucho que tengan, dice Dios. No hay paz para los malos. Tus parientes, tus seres queridos, se oponen a vos, te han abandonado. Dice el Señor que Él te da nuevos, 100 veces más. Lucas 8:21 dice, entonces Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La vida eterna ya empezó para los que confiamos en el Señor Jesús. Tiene vida eterna, dice Juan 3:16. En este tiempo tenemos 100 veces más porque tenemos al Señor Jesús con nosotros, pero en la vida venidera, en el siglo venidero,
todas las bendiciones de la vida eterna serán completas, absolutas. Y la más grande de todas es que estaremos con el Señor para siempre. Él es nuestro tesoro. Amén. Amén. Amén.